diferencias entre las diferentes tribus de Israel, derivado pues de estos conflictos entre tribus. Lo que va a pasar es que el reino se va a dividir en dos. El reino de Israel se parte en dos y desde entonces, más o menos para el año 925 a.C., podemos hablar de un reino de Israel y un reino de Judá. Los dos son hebreos, pero pues ya no son los mismos reinos, ¿no? Me voy tantito al mapa, a este mapa. Vamos a concentrarnos nada más en la parte en roja, que es donde vamos a ver esta verdadera división. Obviamente un reino dividido implica que también es un reino menos poderoso, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que el reino, pues es que está en rojo, permítanme. El reino de Israel quedará partido en dos, ¿ok? Y entonces, a la parte que queda en el sur, con capital en Jerusalén, este reino se va a llamar Judá. Reino de Judá con capital en Jerusalén. Y es a partir de este momento, año 925 a.C., que hay un reino llamado Judá, cuando a los habitantes de este reino les podemos llamar judíos. Y justo como lo que los unifica son sus prácticas religiosas, la religión de Judá, pues eso es eso a lo que le llamamos judaísmo, ¿ok? Entonces podemos hablar de judaísmo y judíos a partir de que hay un reino de Judá, resultado de la división del reino. Y al norte, el norte se seguirá llamando Israel y su capital estará en la ciudad de Samaria. Esos son a los que en tiempos evangélicos se les llama samaritanos. Y va a haber mucho conflicto entre el reino de Judá y el reino de Israel. Va a ser muy común. No solamente no son un Reino Unido, no solamente no son aliados, llegan a ser enemigos. Vamos a ver a reyes de Israel aliándose con otros reyes menores de la zona del norte, luchando contra Judá. Y claro, pasa otra cosa. Jerusalén está en Judá, al sur. Es decir, el templo, que es el centro de toda la vida religiosa y espiritual judía, el templo está en Jerusalén. Por lo tanto, los judíos, los de Judá, pues son los que van al templo, donde está la casta sacerdotal, los doctores de la ley. Por supuesto que estos judíos van a asumir que ellos son los que practican como se debe, pues la religión que su Dios les ha entregado. Y por supuesto, pues menosprecian a los de Israel, ¿sí? Pero además va a pasar otra cosa muy interesante. Más tarde, en el año 700 y tantos, ahorita les pongo el cronograma, viene la fecha exacta, este reino de Asiria, que hemos visto que está en crecimiento, los asirios van a conquistar Samaria y van a llevarse a gran parte de la población de Samaria deportados a Asiria. De hecho, lo que hacen es un intercambio de población. Se llevan a hebreos, finalmente son hebreos, ¿no? Deportados a Asiria, a la ciudad de Nínive, y llevan a población asiria de Nínive a vivir a Samaria. Eso es lo que hace que para tiempos de Jesús, por ejemplo, como nos narra el Evangelio, los judíos en torno a Jerusalén desprecian a los que ellos llaman samaritanos. Se refieren como samaritanos, pues justo a los habitantes de esta zona del norte, de los que dicen parecen judíos pero no lo son, se portan como judíos pero no lo son, tienen rituales judíos pero no lo son. ¿De dónde viene este desprecio? De dos cosas muy importantes. Cuando se da ese intercambio de población, pues claro, la población hebrea originaria de aquí, que practicaba esta misma religión, son enviados a Nínive. Y de Nínive, una población no judía y no hebrea, sino asirios, son enviados a Samaria. La población que llega a Samaria va a ser algo muy común de aquella época. Claro, es una población que llega deportada. Entonces nos habla de los métodos del imperio asirio. Bueno, una población que llega deportada. Y claro, el tema de intercambiar poblaciones es algo que se ha hecho muchas veces en la historia de las culturas, que sirve para debilitar a ambas poblaciones, ¿no?
Nos podemos ir a casos como Porfirio Díaz, llevando a mayas de Yucatán al desierto yaqui de Sonora y a yaquis de Sonora a la selva de Yucatán. Dos grupos rebeldes, intercambias población, te los chingas a los dos. Ninguno sabe cómo sobrevivir en el entorno del otro. Stalin hacía cosas muy similares, ¿no? Acaba con los tártaros de Crimea y me los llevo a Siberia y tomo a gente de Kazán en Siberia y me los traigo acá. Destruyes en gran medida a la población que estás desarraigando. Aquí está pasando lo mismo. Entonces, claro que a estos asirios establecidos en Samaria, pues les va mal. Ellos no saben vivir. Además, claro, ellos vienen de la zona súper fértil, ¿no? Del fértil creciente en la cuenca del Tigris, aquí al desierto. Pero este pueblo va a asumir lo que muchos pueblos, que es, bueno, no nos va bien, porque claro, a ver, algo que les he comentado en otras ocasiones, aquí los dioses tienen jurisdicción territorial. Entonces esta gente en Samaria va a decir, bueno, es que nosotros pues no le estamos rindiendo culto al dios de acá. ¿Quién es el dios de acá? No, pues el tal Yahvé. Y así es como la población que mandan de Asiria, de Nínive, a Samaria, dice, pues hay que honrar al dios de aquí. Y entonces esta población de Samaria manda a llamar rabinos de Jerusalén para que les expliquen quién es Yahvé y cómo venerarlo. Y así es como esta población empieza a venerar a Yahvé. Pero pues justo por esto los judíos nunca los ven como judíos. Es, sí, estos que llegaron, que no son de este pueblo que estuvo en Egipto. Recordemos que hay una cuestión muy tribal, muy nacionalista en esta religión, ¿no? Entonces este pueblo que no es de los que estuvieron en Egipto, que no son del pueblo original que firmó el pacto con Dios, pues están tratando de venerar a nuestro Dios con nuestros modos, pero no lo son. Entonces siempre hay mucho desprecio a los samaritanos. Más adelante, población hebrea, cuando cae el imperio asirio, regresan a Samaria y se restablecen. Y igual van a ser despreciados porque no, pues traen cultos paganos de Nínive. Entonces, de ahí que los judíos de Judá, en torno a Jerusalén, desprecien al samaritano, ¿no? Como si fueran malas personas. Si ubicamos dónde está la Galilea en la que nace Jesús, viene a resultar que Jesús es más samaritano que judío, ¿no? Dato también curiosito e interesante. Bueno, la situación es que entonces, justo año 732 es cuando Asiria conquista solo el reino del norte, es cuando el imperio asirio en su expansión conquista Samaria en el reino de Israel y deporta a la población. Aquí está, muy claro, ¿no? Hay dos grandes deportaciones en la historia de este pueblo hebreo. Cuando los asirios deportan de Samaria, en el reino de Israel, a la población en el 721, a Nínive, y 150 años después, cuando el que está ahora expandiéndose es el imperio babilónico, que va a derrotar al imperio asirio y también va a conquistar esta zona, y esta va a ser la que es muy importante. Año 587 es cuando la población judía, porque aquí es de Jerusalén, son deportados a Babilonia, ¿no? Esta deportación, la primera, la de los asirios y Samaria, pues es resultado de que los hebreos del norte con el tiempo no sean considerados judíos, buenos creyentes o practicantes. Y esta deportación, la del 587, pues es la que es históricamente importantísima, porque claro, es un imperio de Babilonia que conquista la zona, claro, trata de, bueno, conquista Jerusalén, pero para esta conquista evidentemente los judíos presentan batalla, forman un ejército, se resisten, son sitiados, son derrotados. Y claro, cuando el ejército babilonio entra a Jerusalén tras derrotarlos en batalla y tras días de sitio, pues entran como entran esos ejércitos, en destrucción total, y las órdenes van a ser destruyan todo y destruyan su templo, que también es una cosa muy común en la historia de las culturas, siempre destruir el templo. Como la religión es lo fundamental de todas las culturas, pues destruir el templo es la gran derrota. Entonces es la orden, ¿no? Destruir el templo de Jerusalén para quitarles un punto de arraigo y deportar a la población judía a vivir como esclavos en Babilonia. 587 antes de Cristo. Y por esto empezamos con los persas. 521 antes de Cristo es cuando el rey persa, Ciro el Grande,
en la gran expansión del imperio persa, conquista Babilonia, conquista toda la zona, incluyendo Jerusalén, solo que, pues ahora que Ciro es el rey de todo esto, él le permite a los judíos deportados en Babilonia volver a Jerusalén. Y pone dinero para reconstruir su templo. Entonces es la destrucción del templo, la reconstrucción del templo con apoyo de Ciro. Bueno, volviendo al cronograma, entonces tenemos la conquista de Asiria sobre Samaria en el 732 y el que es realmente un punto fundamental, la conquista babilónica, aquí les puse 586, perdón, es 587, que conquistan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a la población hebrea. Luego está, cuando son liberados, esta población que fue deportada, bueno, 2 generaciones después, son liberados por Ciro el Grande, cuando viene la gran expansión persa, y los judíos van a quedar ahora dentro del imperio persa, desde el 521, que Ciro conquista Babilonia, ahora los judíos son súbditos persas. Claro, la diferencia es que aquí son hombres libres. Y van a vivir bajo dominio persa hasta el año 334, en que Alejandro Magno pues está conquistándole todo a los persas, los saca de Jerusalén, y a partir de entonces están bajo dominio griego. Estos 3 momentos los pongo en dorado, resaltando, porque es más o menos en estas fechas, es decir, en torno a la conquista de los babilónicos, ¿no? 586 a.C., su estadía en Babilonia, su ser liberados por Ciro el Grande y todo el dominio bajo el imperio persa hasta que llega Alejandro, es en esta época cuando se redacta la Biblia. Es básicamente para que tengamos clarísimo el contexto histórico en el que se redacta la Biblia. Para cuando Alejandro conquista Jerusalén, la Biblia es un texto terminado. O sea, el canon bíblico está... Se van a agregar todavía uno que otro texto después, pero vaya, lo más importante, todo como el libro de los Macabeos, que es un acontecimiento que todavía no ocurre. Pero el grueso de la Biblia, todo está redactado ya cuando llega Alejandro. Y no estaba redactada cuando los asirios conquistaron Samaria. Al parecer, el grueso de la Biblia, por lo menos lo más importante, los 5 libros de Moisés y los primeros libros después, los libros de Josué, de Reyes y demás, eso ya están redactados cuando los conquistan los babilónicos. Gran parte de los siguientes libros, los libros proféticos, donde se habla de los profetas mayores, los profetas menores, los libros de Proverbios, el Cantar de los Cantares de Salomón, todos son de esta época. Entonces, la Biblia está siendo redactada entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. Esa es la época de redacción. Y es bien importante ubicar esto porque, pues si nos vamos a episodios como, bueno, a narrativas, pues como todo el ciclo de Abraham, si bien Abraham, yo insistiré en que no tiene una existencia histórica como tal, sino que es un símbolo, claro, un símbolo que representa algo en una época histórica, podemos ubicar la época de Abraham en torno al tal vez 2200 antes de Cristo. Si ubicamos el Éxodo, como lo ubican las propias fuentes hebreas, 400 y tantos años antes de la construcción del templo, pues coincide justo en la época de los Ixtos, el Éxodo y toda la historia de Moisés contra el faraón y todo lo demás, estamos hablando del siglo XV antes de Cristo. Pues todo el tema de todo lo que ocurre entre el Éxodo y la conquista de Jerusalén para ya formar este reino de Israel, que lo ubicamos en torno al año 1000, pues justo estamos hablando de entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo. Y la Biblia se está redactando entre el sexto y el cuarto antes de Cristo, es decir, 2000 años después, entre 2000 y 1000 años después de los acontecimientos que te pretende narrar. Entonces, pues es obvio que no es un libro de historia, ¿no? O sea, es curioso porque pues muchos de los que tratan de analizar de manera, o de criticar de manera muy negativa, pues toda la tradición bíblica, hebrea, cristiana y demás, es como decir, la escribieron tanto tiempo después que evidentemente todo lo que está ahí es mentira, lo cual también me parece una crítica de este tamañito, ¿no? No tiene el menor sentido.
Para mí solo es decir, darle validez al punto que yo expongo, que no es un libro de historia. Como libro de historia no es confiable, precisamente porque se basa en personajes que no existieron, que tiene que hacerlos vivir 1000 años para que las fechas cuadren y porque están escribiendo los hechos 1000 años después de acontecidos. Yo creo que eso le quita cierta validez histórica al texto, no toda, no deja de ser la historia que un pueblo escribe sobre sí mismo. Mi punto es que nada más es dejar claro, el énfasis de la Biblia no debe ser histórico. Lo que te están contando aquí no es historia, es un texto sagrado, no es la historia de un pueblo, es la relación con Dios, ¿no? Entonces, creo que le quita justo validez como texto histórico, lo cual lo hace resaltar como texto sagrado, ¿no? Pero bueno, serán conquistados por Alejandro en el 334 a.C., Alejandro que será recibido por los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén, Alejandro que deja muy claro que no se va a meter con nadie y que no va a meterse con la religión y que no va a imponer nada y no va a prohibir nada. Entonces los judíos todavía viven bien en tiempos de Alejandro. Ya después, tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., es cuando pues, los griegos que gobiernan, después, el de la mente brillante, grande, magna, pues es Alejandro. Los que quedan en su lugar son seres humanos comunes y corrientes. Griegos que sí tienen el tema de, a ver, aquí hay que imponer la cultura griega, la tradición griega, las religiones griegas, y sí va a haber mucho conflicto de judíos con los griegos, porque sí va a haber este intento de decir que hay que poner una estatua de Zeus o de Apolo en el templo judío y demás, y bueno, a partir de ahí la historia judía es muy tormentosa. Muchos conflictos con los griegos, hasta que finalmente el territorio va a ser conquistado por Roma en el 63 a.C., y pues eso se pone peor todavía, ¿no? Y bueno, este es el entorno para cuando nace Jesús, ¿no? Que Jesús nace entre el 7 y el 4 a.C., es decir, en toda la zona de Judá ya absolutamente dominada por romanos, con la Biblia perfectamente escrita, con el templo reconstruido. Y bueno, ya aquí me adelanté tantito, pero pues para que ya tengamos la historia completa, Jesús muere en torno al 35 después de Cristo, y todavía tras la muerte de Jesús, recordemos que cuando Jesús predica, muchos o algunos de sus contemporáneos lo van a ubicar como el Mesías. Y hay que recordar que Mesías, perdón, en la tradición judía, Mesías nunca jamás bajo ninguna circunstancia significa hijo de Dios. Porque una de las dogmas fundamentales del judaísmo es la unicidad de Dios. Dios no tiene hijos. Mesías, el hebreo Messiah, quiere decir ungido. O sea, es un bendecido por Dios, un enviado especial de Dios, con alguna misión divina que cumplir. Y la mayor parte de los hebreos para esta época, y viendo esta historia, entienden al Mesías como un líder político, guerrillero, militar, y entienden esta misión sagrada como liberarlos de Roma. Entonces, así es como van a ver la mayoría de los judíos a Jesús. Ahora, también hay que decir, muy importante, para esta época, tiempos de Jesús, no todos los judíos esperan al Mesías, porque hay muchas sectas judías y no todas son mesiánicas. Hay muchos que nunca esperaron ni esperan a la fecha al Mesías. Dentro de los que esperan al Mesías, hay sectas como los celotas, que sí esperan a un Mesías guerrero militar que se lance a la guerra contra Roma y los derrote con la fuerza de Dios. Gran parte de los discípulos de Jesús son celotas, la propia Biblia los describe así, lo cual nos deja claro que gran parte de estos seguidores de Jesús, por lo menos cuando se suman a él, lo están viendo como un Mesías que los libere políticamente de Roma. Y esta otra secta, la secta a la que pertenece Jesús de nacimiento, por lo menos, que son los fariseos, que los fariseos sí esperan a un Mesías de corte espiritual. Pero bueno, nada más para que ubiquemos que ni todos esperan al Mesías, y dentro de los que lo esperan, muy pocos ven a un Mesías espiritual. Ya luego hablamos más de los fariseos y Jesús, que es muy interesante, la verdad. Pero el tema es que a la muerte de Jesús, para la inmensa mayoría de los que pudieron llegar a ver en él a un Mesías,
cuando Jesús muere crucificado por orden romana, está muy claro, este no era el Mesías. Pues finalmente no derrotó a nadie, seguimos bajo el yugo romano y lo mataron. Es un rebelde más y fracasó, no puede ser el Mesías. Para que entendamos que después de Jesús siguen apareciendo Mesías. Y el pueblo hebreo está desesperado por la llegada de un Mesías. Entonces van a ver un Mesías en todos lados. Y va a haber muchos líderes así rebeldes políticos, que van a recibir este título de Mesías. Y eso va a envolver al pueblo hebreo en guerra, en una serie de guerras terribles contra el Imperio Romano. Una serie de guerras conocidas como guerras judeo-romanas, que se van a desarrollar entre el 66 y el 153 después de Cristo, y que su punto más culminante y terrible para el pueblo hebreo es el año 70, cuando las legiones romanas invadieron Jerusalén y volvieron a destruir el templo. Entonces tenemos una segunda destrucción del templo que queda destruido desde entonces, ¿no? Y bueno, parte de la espera mesiánica, de los que siguen teniendo esa espera mesiánica, gira en torno al concepto de el tercer templo, ¿no? Construir el tercer templo. Y justo ahora se asume que el tercer templo será construido por el Mesías. Cuando ahora sí llegue el de verdad, el bueno, va a construir el tercer templo. Bueno, entonces, así brevísima historia del pueblo hebreo, pero vamos a concentrarnos en esta época, que las que marco aquí en dorado, del siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, un pueblo hebreo dividido en dos reinos, Judá, Israel, conquistados por asirios, conquistados por babilonios, conquistados por Alejandro, que es la época en la que se redacta la Biblia, ¿no? Bueno, después de que se destruye, bueno, aquí nada más, para que no se nos vaya, ¿no? Reino Unido de Israel, pues es esto, la etapa monárquica, que la Biblia la narra en los libros de los reyes, precisamente, en los que te habla de las peripecias, ¿no? De Saúl, David, Salomón, la historia de Goliat que ya les conté y demás, que es justo cuando Saúl une a las tribus y por eso es proclamado rey, David, que es el que conquista Jerusalén, porque, ojo, la tierra prometida ni siquiera era Jerusalén, la tierra prometida era Canaán. Y no hay que olvidar que Canaán está más al norte. Y en este nos puede quedar muy claro. Es decir, bueno, Jerusalén, pues aquí está clarísimo, ¿no? Aquí está Jerusalén. La tierra de Canaán es esta. La tierra prometida es esta. Y lo primero donde llegan los hebreos es esto. Jerusalén es conquista posterior. Es una ciudad que ya existía, pues, ¿no? Entonces no es propiamente una ciudad judía. Los judíos conquistan, bueno, los hebreos antes de ser judíos conquistan Jerusalén. Pero bueno, entonces David es el que conquista Jerusalén, Salomón, su hijo, es el que construye el templo. El reino se divide en torno a 930, 931 antes de Cristo. El del norte, Israel, será sometido, conquistado por los asirios desde el 700 y tantos, y el de Judá, el del sur, pues es el que es conquistado por los babilonios, ¿no? Entonces, bueno, justo a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, Israel y Judá. Al norte, Israel, con capital en Samaria, conquistado por los asirios. Al sur, Judá, con capital en Jerusalén, conquistado por los babilonios. Es esta época de reino dividido entre el 931 y el 581 antes de Cristo, es la época en la que surgen los profetas, o sea, los profetas famosos, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, son de esta época y son los profetas, estos libros proféticos, los que hablan de un Mesías. Es curioso, hay algunos libros proféticos muy antiguos, de cuando surge el Reino Unido, y si teniendo un Reino Unido de Israel hay profetas hablando de un Mesías que los libere, habrá que preguntarnos, ¿y liberarlos de quién? Y en gran medida, pues es liberar al pueblo de sus propios reyes. Porque claro, no va a ser lo mismo la religión que profesan los reyes que la que profesa el pueblo. Porque finalmente los reyes de Israel, aquí sí, tanto del Reino Unido como ya después dividido, lo que queda al norte como Israel, los que tienen alianzas con otros reinos como los cananeos, los amoreos, los asirios,
reyes de Israel que se casan con princesas de otros reinos y permiten el culto a los dioses de esas princesas. Entonces también es la época profética, ¿no? De profetas que están diciendo, no estamos cumpliendo el pacto con Dios, el pacto con Dios es solamente venerar a Dios y demás. Bueno, de toda esa época vienen los textos proféticos que son tan importantes, desde luego para el judaísmo, porque los profetas son vistos como pues, grandes iluminados, grandes enviados de Dios, con eso, con revelación, por lo tanto lo que los profetas dicen se asume como revelación de Dios. Y estos textos proféticos son fundamentales para el cristianismo porque son los textos en los que se habla del Mesías y que luego ya los evangelios se escriben de forma tal que adaptados, ¿no? Buscando a ver qué profecía hay que ver cómo la cumple Jesús. De manera, o sea, para hacer que Jesús sea el Mesías de los profetas. De manera muy burda, porque de pronto ves a un Jesús que está ya entrando a Jerusalén y dicen, a ver, no, deténganse y ahora váyanme a buscar un borrico blanco para que entre yo sobre él y se cumpla la profecía que dice que el Mesías entrará sobre un borrico blanco. O sea, ya cuando el propio Jesús dice detengan todo para que pueda cumplir la profecía, esa es la parte que me parece que el texto ya trae mano negra, quién sabe. En fin, lo que está claro es que la mayor parte de los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías y que algunos sí. Esos algunos sí. Es curioso, hay gente que todavía me pregunta, oye, pero ¿a poco no hay ningún judío que reconozca o ningún judío reconoció a Jesús como el Mesías? Yo, claro que sí. Hoy se llaman cristianos. Finalmente, de los judíos que sí reconocen a Jesús como el Mesías, pues es de donde viene la tradición cristiana. Y hay un episodio muy bonito que no sé si se los he contado, pero me gusta mucho contarlo, que es el de los Reyes Magos, que estoy repitiendo cosas en algún momento, no deben detenerme, porque luego ya nunca sé qué conté y qué no conté. Pero bueno, vamos a ubicarnos en este mapa para hablar de los Reyes Magos. Egipto, lo tenemos acá, muy claro. Sandra levantó la mano. Cuéntame, Sandra, ¿qué pasó? Hola, muchas gracias. Oye, ahorita que estabas mencionando cristiano, y quizás implica desviarnos del tema y me puedes decir que luego me la contestas, Ujú. pero ¿qué relación tiene el cristiano con la conciencia crística? Que no es, o sea, de lo que entiendo, la conciencia crística, la definición de conciencia crística realmente no tiene que ver con Cristo, sino es como esta energía de unidad. Pero, de nuevo, si es mucha desviación, No, luego no, la es respondo. viene mucho al caso. Mira, es desviación en el tema en el que estemos. Así es que en cualquiera vale la pena mencionarlo. Así es que de una vez, porque hace rato decías que parece que no tiene tanto que ver con Cristo. Si es energía crística, tiene que ver con Cristo y hago una aclaración. Con quien no tiene que ver es con Jesús. Entonces, desde aquí es entender una cosa, que no es lo mismo Jesús que Cristo. Jesús es un ser humano, punto. Es un ser humano que nació y que murió, punto. Como todo ser humano, tiene un cuerpo material y está condenado a morir. Entonces, Jesús es el ser humano que nació y murió, pero es el ser humano que en ese proceso, que en ese inter entre nacer y morir, se identifica con el Cristo. Claro, el problema es que aquí se confunde porque Cristo es una palabra griega y aquí los griegos todavía no son importantes. Se puede hablar de una mente crística o de una conciencia crística o de el Cristo, pues ya en la época en la que se escriben los evangelios. Pero por eso digo que en realidad nos desvía en cualquier momento, se puede meter en cualquiera, porque hay que ubicar otra cosa muy importante. Finalmente Jesús, que nunca hay que olvidar, que es un judío, que tiene apóstoles judíos, discípulos judíos y que habla ante judíos. Y que además de Jesús, lo que casi nunca nos cuentan y en la Biblia es muy confuso, eh, Jesús es de la secta de los fariseos. Los fariseos es una secta muy interesante. Hay varias sectas en el judaísmo. Una de ellas, los saduceos, vamos primero con ellos. Los saduceos son los judíos ricos, fuertes y poderosos, los nobles y aristócratas, donde está la casta sacerdotal, los que dominan el templo y tienen el monopolio de la religión, ¿no? Entonces, y se lo heredan y es una cuestión familiar y claro, con eso mantienen un poder férreo.
los saduceos. Los fariseos es una secta que fue generándose con el paso del tiempo entre judíos, pues digamos, si lo quisiéramos decir con términos actuales, entre una clase más bien media, media alta, tal vez media baja también, es decir, judíos con recursos económicos, con recursos intelectuales, judíos que tienen acceso a buena educación, pero que están fuera de la secta sacerdotal, saduceos, porque eso es de nacimiento. Los fariseos son judíos que empiezan a determinar que no tiene por qué ser de nacimiento el tema de conocer las escrituras, ¿no? De conocer la Torá, estudiarlas y demás. Los justos son judíos que empiezan a dedicarse al estudio de la escritura, justo rompiendo el monopolio de los saduceos, diciendo, no, yo no tengo esta herencia, pero soy judío, o sea, soy creado de Dios y puedo estudiar la escritura igual que todos, ¿no? Entonces, poco a poco, los fariseos se van convirtiendo en judíos muy queridos por el pueblo, porque sin ser de la clase alta sacerdotal, estudian las escrituras, estudian la ley, hay unos más místicos que otros, hay de todos, y poco a poco van siendo conocidos como rabís, justo como dicen a Jesús, es decir, como son los doctores de la ley, es decir, los que son doctos en la ley, aunque no tengan el derecho de nacimiento como los saduceos, de tener este monopolio, pues son doctos en la ley porque se han dedicado a estudiar. Ojo, para los saduceos, dedicarse a la ley, al templo y a la religión, esa es su profesión, de eso viven y esa es su herencia. El fariseo es un hombre común y corriente que se dedica a otras cosas, la mayor parte de ellos son comerciantes, pero hay de todo, y que usan, o sea, dedican parte de su tiempo, esa es su dedicación religiosa, a estudiar la escritura y, claro, lo más importante, y por eso son queridos, estudian la escritura, tratan de entenderla y se la enseñan a otros, rompen este monopolio de los saduceos, ¿sí? Bueno, Jesús, al parecer, viene de esta secta, es decir, es un hombre que por tradición de familia, porque también cualquiera se puede hacer fariseo, pero también es algo que se va heredando en familia. Jesús al parecer es fariseo de nacimiento. Eh, pues es de estos que se dedica a estudiar la ley a detalle, ¿no? Y, y a tener unas interpretaciones rarísimas de la ley. Por eso la Biblia nos presenta frecuentemente a Jesús discutiendo con los fariseos. Y de ahí la idea de que los fariseos son enemigos de Jesús, y eso está muy lejos de la verdad. Los que preparan todo el tema de atrapar a Jesús en el huerto de los olivos, los que les dan las 30 monedas a Judas, los que lo presentan ante Pilato, son los saduceos. Justo los fariseos le advierten que tenga cuidado con los saduceos, ¿no? Pero bueno, todo esto nada más para que entendamos un poco el contexto, pero recordar que finalmente Jesús es un judío que habita entre judíos y tiene discípulos judíos acá, en este pequeño rinconcito del Mediterráneo, pero no hay que olvidar que este pequeño rinconcito del Mediterráneo, desde más o menos 60 años antes de que nazca Jesús, está dominado por Roma, pero lo más importante, no hay que olvidar que toda esta zona del Mediterráneo es lo que se conoce como el mundo helénico. O sea, la cultura griega domina toda esta zona. Cuando decimos Grecia no nos referimos en esta época al pequeño país que hoy llamamos Grecia. Todo esto es el mundo griego. Desde tiempos de antes, del siglo V antes de Cristo, pero desde tiempos de Alejandro, todo, ¿no? Todo esto para que ubiquemos que la lengua que domina toda esta zona es el griego. Si bien Jesús habla arameo y sus discípulos también, la lengua que predomina es el griego. La lengua en la que escribes si quieres que algo perdure es griego. La lengua en la que te educas, si tienes acceso a una educación formal, es griego. Todo esto para que ubiquemos que las escrituras originales del cristianismo son griegas. Las epístolas de San Pablo, de Saulo de Tarso, que es probablemente el documento cristiano más antiguo, bueno, los documentos cristianos más antiguos. Saulo de Tarso es un hombre que habla griego, está educado como filósofo griego, escribe en griego. Sus epístolas están en griego, porque además Saulo es precisamente el hombre que decide que la enseñanza de Jesús no solamente debe enseñarse a judíos, como hacían los apóstoles, sino llevarse a los helenizados, es decir, a los que tienen cultura griega. Entonces, las epístolas de Saulo están en griego. Y
Los primeros evangelios, Mateos, Marcos, Lucas, Juan y otros tantos evangelios apócrifos, se escriben en griego, porque no los escriben los apóstoles, ¿no? Los evangelios son de entre el año 80 y 100 después de Cristo. Y si nos vamos específicamente al evangelio de Juan, Juan, el que escribe el evangelio de Juan, o quien escribe el evangelio de Juan, no es Juan, el discípulo amado de Jesús, es un griego. Y todo esto para llevarnos, porque el texto de San Juan, el evangelio según San Juan, es el que te habla de Cristo. Los otros tres, Mateo, Marcos, Lucas, se concentran mucho en la vida de Jesús, el hombre, y es el evangelio de Juan el que te habla de Cristo. Y el que ya, y a partir de ahí viene la tradición de referirse a Cristo, no es el nombre de Jesús, Jesús se llama Jesús y es Jesús el Cristo. Es decir, así como en el Oriente tenemos a un Siddhartha el Buda, que Buda no es su nombre, es su condición mental que adquiere tras su iluminación. Jesús, Siddhartha el Buda se refiere a Siddhartha el despierto, ¿no? Siddhartha el iluminado. Bueno, Jesús el Cristo se refiere a Jesús, el hombre que adquirió una mente crística. ¿Qué significa una mente crística? Algo muy simple. Jesús sabe que Él es hijo de Dios. ¿A qué me refiero con que Él sí lo sabe? Me refiero a que yo no lo sé, tú no lo sabes, nadie en este grupo lo sabe. Para mí es claro, la enseñanza de Jesús lo deja claro incluso en el Evangelio de Juan, cuando termina diciendo todo esto y más que me han visto hacer, lo pueden hacer ustedes. Porque no es un Jesús que viene a presumirte lo que Él sabe hacer, es un Jesús que viene a enseñarte lo que tú puedes hacer. Porque la enseñanza de Jesús es tú eres el Hijo de Dios. La diferencia entre tú y yo es que yo lo sé, tú no lo sabes. En cuanto lo sepas, podrás hacer todo esto. Entonces, para mí a eso se refiere la conciencia crística o la mente crística. De hecho, ya en las tradiciones místicas del cristianismo primitivo, entre el primer siglo y el cuarto, cuando se funda la Iglesia Católica, justo el tema de el Hijo de Dios, cuando se habla ya de Trinidad, bueno, Trinidad se habla hasta el siglo V, pero que ya cuando se habla de un Padre, de un Dios Padre y un Dios Hijo, el Dios Hijo no es Jesús. El Dios Hijo, el Hijo de Dios, es la creación de Dios. Porque si Dios crea todo, pero solo Jesús es su Hijo, entonces ¿tú qué eres? ¿No? O sea, no parece tener sentido. Si Dios crea todo y Dios es todo, y todo lo que hay es Dios, todo lo que hay es la creación de Dios. Entonces el planteamiento místico de los primeros siglos es, Dios tiene un solo hijo, sí, su creación. Toda la creación de Dios es el Hijo de Dios. Jesús lo sabe. Esa es la conciencia crística. Sí, Jesús se asume como el Cristo. ¿Sí? ¿Queda más o menos, más o menos? Buenísima explicación, muchas gracias. Me aclaraste muchas dudas que nunca había entendido de dónde venía toda esa relación. Muchas gracias. Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Y de verdad que es importantísimo porque aunque sí, directamente no viene al caso con este tema, bueno, indirectamente sí, porque pues, de aquí viene toda la tradición, pues esta fue la base del cristianismo místico durante 300 años, fue la base de los misticismos orientales, del cristianismo oriental hasta hoy, es la base del curso de milagros, que tanto les hablo también, es decir, tú eres el Hijo de Dios, sino quién, porque tú eres la creación de Dios, ¿no? Entonces es entender, Jesús es un ser humano, Cristo es la condición que adquiere. De ahí que el cuerpo de Jesús muera, porque es un cuerpo y tendrá que morir en la cruz, como cualquiera al que crucifiquen, pero resucita porque él ya era el Cristo, ya se había asumido como el Hijo de Dios, ¿no? Pues bueno, en algún momento seguro este tema volverá a surgir, pero volviendo a tratar de entender un poquito el texto bíblico, que ya no terminaremos hoy porque pues estas disquisiciones siempre nos llevan tiempo, ¿no? Pero bueno, ubicar entonces, este es el contexto en el que se escribe la Biblia, y en términos de mapas, pues es este imperio persa, o sea, justo aquí está Babilonia, donde estaban cautivos los judíos, cuando Ciro el Grande los libera, y una vez que los judíos quedan liberados, algunos regresan a Jerusalén, otros se quedan en Babilonia,
y empieza a haber un poco más de dispersión del pueblo hebreo. Pero bueno, el núcleo del pueblo hebreo sigue siendo este, ¿no? Entre Babilonia y Jerusalén, bajo dominio del imperio persa, hasta que Alejandro Magno, pues desde Macedonia, pues viene echando a los persas de todos lados, hasta que nos echa de Jerusalén, de Egipto, de Mesopotamia, y ahora es Alejandro el que conquista el imperio persa. Entonces, lo que fue imperio persa, ahora es imperio de Alejandro. Bueno, a ver, Ikerne levantó la mano, cuéntame. Ay, no te puedo quitar el mute, no sé por qué. Sí, no sé, a mí también como que se me trabó. Oye, es que nos dijiste que nos ibas a contar de los Reyes Magos. Ah, claro, los Reyes Magos. Ay, pero bueno, pues es una cosa muy bonita. Vámonos al Imperio Persa. Bueno, da igual, en esta época. Jesús nace acá. Qué bueno que te acordaste, porque aparte a mí me parece un episodio muy bonito. O sea, finalmente Jesús nace acá, ¿no? Jerusalén. Y está este episodio del Evangelio de Mateo que nos habla de los magos, a los que no les dice reyes, los magos de Oriente. Si estamos en Jerusalén, ¿de dónde vienen los magos de Oriente? Pues el Oriente está acá. Magos. ¿Qué significa magos? La palabra mago viene del sánscrito maya, que significa ilusión, justo para referirse a que el mundo es ilusorio. Todo el mazdeísmo persa tiene mucha influencia del hinduismo, del sánscrito. Muchas palabras del mazdeísmo vienen del sánscrito. Que el mazdeísmo incluya toda una tradición mística meditativa, pues viene del hinduismo. Entonces, los magos de Oriente que vienen a ver a Jesús son persas. Es el Oriente, desde donde está Jesús. Ya sé que luego la tradición, pero eso ya es Renacimiento, nos habló de, sí, es que uno es blanco, otro amarillo y otro negro y vienen de los diferentes lugares del mundo, patraña. O sea, eso ya es la tradición renacentista pues, para explicarte hasta que de todos los rincones del mundo vinieron a ver a Jesús y demás. Pero eso es ya una invención del Renacimiento, que si leen ustedes el texto bíblico, justo nunca lo dice. Los magos persas, ¿quiénes son? Por cómo los describe la Biblia, que los describe muy someramente, pero por cómo los describe queda claro que son hombres ricos, son poderosos, son importantes. Los regalos que llevan son justos regalos de gente rica e importante. Entonces, en la tradición persa mazdeísta, los magos son los que conocen la ilusión del mundo, o sea, son personajes religiosos. Por religiosos no me refiero a sacerdotes, pero gente versada en religión, místicos, sabios. Y en la tradición persa esto incluye astrólogos. Y no hay que olvidar que los magos que van a ver a Jesús, pues finalmente es después de leer los astros y en su lectura de los astros, deciden que ha nacido el Salvador. ¿Cuál Salvador? Esa sería la gran pregunta cuando te dicen, todos los magos de Oriente van a ver a Jesús porque deciden, leyendo en los astros, porque es lo que hacen los magos persas, son astrólogos, que ha nacido el Salvador. ¿Cuál Salvador? ¿El Salvador de los judíos? De entrada, los judíos no están esperando un Salvador, están esperando un Mesías. Y según interpretaciones puede o no ser un Salvador. Y no todos los judíos esperan a un Salvador. Pero decíamos al principio de esta plática que precisamente la religión persa entonces parece que leyendo en los astros, que es lo que hacen los persas, esperan, los mazdeístas esperan a un Salvador. Claro, es curioso que en la propia tradición judía, la figura del Mesías, sobre todo si lo ubicas como los fariseos, que es lo que es Jesús, creo que aquí me empecé a desviar, los fariseos sí están esperando que el Mesías sea un salvador espiritual, un salvador del alma, que es lo mismo que esperan
estos mazdeístas. Entonces los magos persas, los reyes magos, como los cuenta la Biblia, pues son simplemente eso, son mazdeístas persas. Lo que pasa es que el mundo actual ya nunca te habla de los mazdeístas, ¿no? Y entonces, yo digo que es un episodio muy bonito porque aquí se juntan pues dos tradiciones y originan una tercera, ¿no? Porque se junta la tradición judía, que estos judíos están esperando, algunos como los fariseos, a un Salvador. Jesús es un fariseo que es reconocido desde que nace, desde antes de que nazca, de hecho, por astrólogos persas que esperan a un Salvador y entonces van a buscar al Salvador. Y bueno, esta fusión de hebreos, judíos y persas pues es el origen de la tradición cristiana. Lo cual nos lleva a, claro, Jesús no es el salvador de los judíos, ni siquiera es el salvador de los persas, porque, claro, los judíos tienen una situación y es que ven su religión como algo súper exclusivo. O sea, es su Dios, su pueblo, su pacto, su tierra prometida y nadie más está invitado a esta fiesta. Sin embargo, si su Dios es el único Dios, pues el Salvador enviado por su Dios tiene que ser el Salvador de toda la humanidad. Creo que los persas, por lo menos los tres magos, lo entienden así. Porque si bien ellos son persas, pues de pronto los astros les dicen que acá, entre los judíos, ha nacido el Salvador. Y parece no hacerles ruido. Ay, pues que el Salvador tendría que ser persa. No, porque Ahura Mazda no es el Dios de los persas, es Dios, es el único Dios. Entonces es el Dios de la humanidad. Por lo tanto, el Saosyant, el Salvador, no tiene que ser persa. Y para estos magos persas está muy claro, el Salvador ha nacido entre los judíos, que además, derivado de toda esta historia que hemos estado contando desde tiempos de Grande y Alejandro, Loper, no sé mucho, y por eso a mí me gusta mucho la tradición o la leyenda de los Reyes Magos, porque son los mazdeístas, reconociendo al Salvador. Era básicamente lo que les quería comentar de los Reyes Magos, tampoco es que fuera el gran secreto a ser revelado, pero me parece muy interesante y veo que Sandra otra vez tiene la mano levantada. No sé qué pasó. Ah, se quedó levantada desde la otra. Gracias. Vez. Bueno, pues entonces ahí está la tradición de los Reyes Magos, que me parece que fusiona muy bonito pues, a todas estas tradiciones, ¿no? Pero bueno, entonces, la Biblia se escribe en este contexto. Veamos algunas cositas que aparecen en la Biblia, no sé si nos dé tiempo de ver todas, pero bueno. Hay una leyenda hindú, a ver si les suena. Una leyenda hindú que viene en los Upanishads, textos de por lo menos 1500 antes de Cristo, que nos habla de un hombre llamado Adiyata, un hombre predilecto de Brahman, que es Dios. En el hinduismo es el nombre de Dios, porque detrás de tantos dioses en la India solo hay un Dios. Y que Adiyata, predilecto de Brahman, no tiene hijos, porque su mujer no podía concebir, pero por milagro de Brahman, la mujer de Adiyata le da un hijo. Y entonces Adiyata está muy feliz hasta que Brahman le ordena que sacrifique a su único hijo. Y él está muy triste, pero está dispuesto a obedecer porque pues, Dios es Dios. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Brahman toma forma de paloma, no es un ángel, es una paloma, y lo detiene. Y le dice que cuide muy bien a su hijo porque de él vendrá la descendencia en la cual nacerá la Virgen que concebirá un germen divino. Pues ahí está la historia de Abraham completita. ¿No? La historia de Abraham y Sara, no tienen hijos, Sara es infértil, pero Dios le promete que va a tener que será el padre de una gran nación a través de su descendencia, y finalmente, pues Dios le concede el milagro y nace el hijo y le ponen Isaac, y ya que tienen al hijo, Dios le dice, ahora sacrifícamelo, y ya que Abraham está a punto de hacerlo, llega el ángel y lo detiene, y le dice, como has mostrado tu fe, efectivamente, y aquí será la gran descendencia que salvará a la humanidad. Entonces, la leyenda de Abraham, pues aquí tiene un correlato muy interesante. Por eso cuando les digo que no considero que Abraham tenga una existencia histórica como te la plantea la Biblia, obviamente hay algo real que sí existe y que el relato de Abraham lo simboliza, ¿no? Pero bueno, eso es esta leyenda hindú. Luego, por ejemplo, de la creación, dentro de la mitología persa, justo
persa, que evidentemente tiene mucha influencia en el pueblo hebreo, un pueblo hebreo cautivo, prisionero, esclavo de los babilónicos y que ya están esperando un Mesías y que son rescatados y mandados de vuelta a su tierra y les ayuda a reconstruir su templo un rey monoteísta como Ciro, rey de los persas. Bueno, pues en la mitología persa, Ahura promete felicidad eterna al primer hombre y la primera mujer, pero un demonio en forma de serpiente es enviado por Arimán, que Arimán es el espíritu hostil en el mazdeísmo, es el Satán del mazdeísmo, para persuadirlos de que Arimán es el verdadero Dios repartidor de bienes, o por lo menos el que los puede llenar de bienes en el mundo. Y entonces esta pareja primigenia decide adorar a Arimán y él les lleva algunas frutas de las que ellos comen y en ese momento desaparece la felicidad. Y pues ahí tienen a Adán y a Eva y a la expulsión del paraíso. Y otra cosa muy bonita que también se une con Jesús. Arimán, que literal es el demonio persa, es el Satán de los persas, el ego de los persas. Es bien interesante lo que está haciendo, que es lo mismo que hace la serpiente no identificada del Génesis. Arimán lo que les dice es, este Dios que los creó, o que dice que los creó, les convengo más yo. Porque yo, ¿qué es lo que le ofrece a Arimán? ¿Qué es lo que le ofrece Satán? A ver, ¿qué le ofrece Satán a Adán y a Eva? El tema este de Dios les miente. Dios sabe que si comen del fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses. Es una oferta tentadora. Lo que le ofrece Arimán a la primera pareja humana es, yo soy el repartidor de bienes del mundo, yo les puedo dar todos los placeres y los bienes del mundo. Y entonces esta primera pareja, el Adán y Eva persas, digamos, deciden venerarlo y desaparece la felicidad. ¿Por qué? Porque Arimán, Satán, el ego, les ofreció todos los bienes del mundo. El mundo es la ausencia de Dios. El mundo es este valle de lágrimas. El mundo es el lugar al que llegas tras la separación de Dios. En el mundo no hay bienes. Es un engaño tremendo. De ahí que lo podemos ligar con cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, se va 40 días, es decir, un número indefinido de días, al desierto, es decir, a la soledad. Ahí está Jesús meditando, reflexionando, orando en su soledad antes de comenzar su ministerio. Cuando te cuenta la Biblia, aparece Satán, el ego, el señor de la ilusión, el rey del mundo, a tentar a Jesús. Y es bien interesante porque ¿qué le ofrece Satán a Jesús? Se lo lleva a la cumbre de una montaña y le dice, te presento todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo yo los puedo poner a tu disposición. Y Jesús no acepta. Y uno podría decir, qué bárbaro, qué temple, qué fuerza de voluntad de Jesús de resistirse a todos los bienes del mundo. No es fuerza de voluntad, es sabiduría. Jesús entiende que no le están ofreciendo nada. Sí, claro, me estás ofreciendo todos los bienes del mundo, gran cosa. No hay bienes en el mundo, no hay nada bueno en el mundo. El mundo no tiene nada para mí. Por eso los puedo rechazar. Es decir, el engaño en el que cae la primer pareja es, te ofrezco todos los bienes del mundo. Y ellos dicen, órale, va, me late esto de todos los bienes del mundo. Y pues, era trampa, era como campaña de Andrés Manuel, ten todos los bienes del mundo. Y es un Jesús que dice, ah, claro, este fue el engaño original. El mundo no tiene bienes y por eso los rechaza. Y después de eso comienza su ministerio. Que me desvío tantito más porque de verdad que es fascinante y vale mucho la pena. Cuando Jesús rechaza todos los bienes del mundo, rechaza las 3 tentaciones del ego, de Satán, es cuando se lanza ya para ejercer su ministerio, pero primero va a que lo bautice Juan. Entonces lo bautiza Juan con las aguas del Jordán, y según la tradición, que no digo que esto haya pasado históricamente, pero es bien interesante, porque una vez que Juan lo bautiza, cuenta la tradición que tiemblan los cielos, se abren las nubes, es decir, se abre el cielo, y se oye la voz que dice, este es mi hijo muy amado en el que me complazco. Vámonos al otro lado del mundo, al Himalaya, a Nepal, donde nace el Buda 600 años antes.
El Buda, antes de comenzar su misión, hace lo mismo que Jesús, se va a la soledad. No se va 40 años, 40 días, se va 7 años. 7, también un número simbólico, sobre todo allá. Y no se retira al desierto porque no hay, ¿no? Se retira a sentarse bajo un árbol a meditar. Y cuando el Buda está meditando, se le presenta no Satán, porque no se llama así, pero cuando el Buda está meditando para iluminarse, se le aparece Mara. Y Mara es el Satán del hinduismo. Y también lo tienta 3 veces, fíjense nada más. Y también le dice, aquí está el poder, aquí están los placeres, y el Buda ni se inmuta. La tercera tentación de Mara hacia el Buda es muy linda, porque primero le trata de ofrecer mujeres, ten mujeres, lujuria, placer, y el Buda ni se inmuta. Después de eso, reinos, conquistas, poder, y el Buda ni se inmuta. La tercera tentación no es tentación, es un reto. Mara, el demonio, el Satán, le dice al Buda, bueno, a Siddhartha, ¿y tú quién te crees? Así como reto, ¿no? ¿Tú quién te crees para sentarte aquí con la pretensión esa arrogante de iluminarte? Tú eres un vil y vulgar ser humano, eres un vil y vulgar mortal. ¿Con qué derecho crees tú que te puedes iluminar? Y cuenta la leyenda, el Buda abre su mano izquierda, toca la tierra, y que en el momento en el que el Buda toca la tierra, tiembla, hay un temblor, tiembla la tierra, se abre la tierra, y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en el que me complazco. Claro, el Buda es hijo de la tierra, Jesús es hijo del cielo. Al final, Jesús y el Buda representan cosas distintas. En ambos casos, ascienden. El Buda es el hijo de la tierra, es decir, el Buda al final representa que a pesar del descenso, me gusta más la palabra descenso que caída, porque en la caída se implícita la culpa, pero al final el mundo y nosotros somos resultado de un descenso. Y el Buda representa la capacidad humana, con mucho esfuerzo, disciplina y trabajo, de volver a Dios, volver al cielo. La tierra, por eso Buda es el hijo de la tierra y puede volver. Jesús representa algo muy distinto. El trabajo del Buda es muy difícil. Por mérito propio humano ascender está cabrón. El Buda pudo. No sé quién tanto más pueda. Jesús es el hijo del cielo, no el hijo de la tierra. Es el hijo del cielo que baja a la tierra a ascenderte a ti. Es decir, es un mensaje muy lindo porque es como decirte, no te preocupes si no puedes ascender tú solo. Dios de cualquier forma va a bajar por ti y te va a ascender. Entonces el Buda es el mérito propio. Jesús, el Cristo, es la misericordia divina. De cualquier forma ascenderás. Y es curioso porque la imagen que conocemos en el cristianismo como el Señor de la Misericordia, yo le llamo el cuarto chakra de Jesús, porque es Jesús, y de su corazón, el cuarto chakra, salen 2 rayos, uno verde y uno rosa, los colores del cuarto chakra. Hay cosas fascinantes en cómo se mezclan las mitologías, ¿no? Pero bueno, es decir, la creación, pues finalmente, pues también la podríamos ubicar en una leyenda persa. Dentro de algunas leyendas de Mesopotamia, les comparto esta, son tomadas del poema de Gilgamesh. Así, textos más o menos completos que tengamos hoy son el poema de Gilgamesh y el Enuma Elish, que están muy completos y por lo menos los expertos determinaron es un mismo texto. Y hay otros fragmentos similares con muchas leyendas místicos religiosas que no se ubican como parte de estos 2 textos. Los expertos no las ubican ahí, pero que te cuentan cosas similares. Por ejemplo, una que te cuenta que en el Dilmun sería como el paraíso, no había ni muerte ni enfermedad, pero tampoco había agua, y entonces Enki es no es el dios del cielo, es el dios del aire, hizo brotar agua, y entonces Nihursag, que es la madre tierra, creó unas plantas divinas, y entonces Enki comió esas plantas, y entonces Nihursag lanzó una maldición que trajo como consecuencia la muerte al mundo. Sigue siendo el paraíso, la abundancia, comer un fruto de la tierra que hace que desaparezca la gracia divina y de pronto estés en la tierra. Otro fragmento, que los muertos eran juzgados por Utu, el dios del sol, y si el veredicto era favorable, tenían un mejor lugar en el inframundo,
fragmento suelto, muy parecido a cualquier mitología, pero finalmente el tema de Dios, juicio, pues ahí está, ¿no? Y este que me gusta mucho, Inanna, que también es mencionada en el poema de Gilgamesh. Inanna es otra diosa madre. Inanna, diosa del amor y de la guerra, de la vida, y es una de las diosas madres, es la versión de Isis en Mesopotamia. Inanna es la diosa, bueno, y tiene una pareja, Tammuz. Tammuz, que es un dios del sol que desciende al inframundo y se queda atrapado ahí, y entonces Inanna desciende por Tammuz al inframundo, gracias a lo cual Tammuz resucita y asciende al cielo, que es un mito muy parecido al de Isis y Osiris, y que yo digo que también se parece un poco a Jesús, sobre todo si a Jesús lo pones junto con Magdalena. Hay leyendas de Mesopotamia que pueden estar relacionadas con la leyenda bíblica, con la tradición bíblica. Y este me gusta mucho, el del árbol de la vida, que es el centro del relato del Génesis. Pero en relatos mesopotámicos anteriores te cuentan que Inanna, esta diosa madre, esta diosa tierra, encontró un árbol divino en medio del río Éufrates y entonces lo llevó a la ciudad de Erech, que tal vez es Uruk, quién sabe, al sur de Mesopotamia, pero el árbol no floreció o no floreó porque la serpiente estaba enrollada en su base y Lilith, la doncella de la desolación, vivía en él. Y Lilith es el demonio femenino por excelencia en la tradición hebrea. Y bueno, al final tenemos el árbol divino o el árbol de la vida en medio del paraíso, porque la Biblia te describe el paraíso entre el Tigris y el Éufrates, y la serpiente en su base. Gilgamesh, el héroe de esta saga del poema de Gilgamesh, mata a la serpiente y expulsa a Lilith. Luego Gilgamesh, en el poema de Gilgamesh, se lanza a una búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh descubre que la inmortalidad la otorgan unas plantas que crecen en el fondo del océano. Logra conseguir las plantas de la inmortalidad, pero la serpiente que previamente él había expulsado del árbol le roba a Gilgamesh la planta de la inmortalidad. Según yo ahí, planta, inmortalidad, muerte, árbol, pues se parece mucho, ¿no? Y por cierto, quien le revela a Gilgamesh que la inmortalidad la otorga esta planta que yace en el fondo del mar, es un hombre llamado Utpashtinim. Y Utpashtinim es el único hombre que sobrevivió al diluvio universal porque los dioses lo pusieron sobre aviso. Todo eso en el poema de Gilgamesh. Entonces, vaya, esta construcción del relato bíblico, claro que tiene una gran, probablemente la mayor aportación es la originalidad hebrea. Ellos escriben su propio relato. Pero bueno, este pueblo, que es bien importante entender al pueblo hebreo porque, por un lado, estamos en un mundo, el Medio Oriente, donde llega lo egipcio, llega lo babilónico, llega lo persa. Entonces, por un lado, es una tierra donde influyen todos los imperios que tienen estas leyendas. Y el pueblo hebreo, además, hay que ubicarlo como un pueblo errante que se movió a lo largo de toda esta zona. Entonces, cuando este pueblo escribe, pues es obvio pensar que tengan toda esta influencia de todas estas culturas y de todos estos reinos. Entonces, bueno, hay por supuesto la gran aportación personal del pueblo hebreo, o sea, ellos escriben su propio Génesis, pero evidentemente tienen la influencia del Enuma Elish, de Persia, de Mesopotamia, de Egipto, de lo que ya existe. El relato del Éxodo gira en torno a Dios diciendo yo soy, que es como ya se manifestaba Ra en Egipto, tiene sentido que tengan esta influencia. Y así con cada cosa, ¿no? Con la serpiente, con el árbol, con el diluvio, pues finalmente ellos arman su propio relato sagrado, pues con la gran influencia cultural de todo el mundo que les rodea, ¿no? Y justo del diluvio, pues miren, yo tratando de pronunciar el nombre, aquí está Utnapishtim, justo cuando los dioses de Mesopotamia, Enki, Enlil, An, deciden exterminar a la humanidad, pero Enki dice, no, a ver, hay que salvar a Utnapishtim, que es un buen nombre, y le recomienda hacer una embarcación para salvar la semilla de la humanidad y de todas las criaturas vivientes. Aquí no llueve 40 días y 40 noches, solo 7 días con sus noches,
Y finalmente Utnapishtim agradece a los dioses y entonces el dios Enlil, para recompensarlo, le confiere la inmortalidad, dándole a comer estas plantas que luego busca Gilgamesh, pero que se las arrebata la serpiente. Entonces, bueno, pues ahí está la influencia, ¿no? Y a nivel arquitectónico, pues bueno, que la Torre de Babel la represente, pues, según yo, muy parecido a esto, pues tiene sentido. Estos son los templos que había en Babilonia, precisamente. Entonces, bueno, que veamos que evidentemente pues, tiene que haber influencia de todo esto, ¿no? De lo egipcio, de lo persa, de lo griego, y así las cosas. ¿Cómo ven? Déjenme, les voy a quitar el mute, ya escucho sus comentarios. Ya los escucho a todos. Pues, ¿cómo ven hasta aquí? Como pueden ver, la construcción de la Biblia, pues obviamente es un proceso complejo, ¿no? Evidentemente. Luego habría que agregar que la Biblia que conocemos hoy en día, la hebrea, es una traducción de todo esto al griego, hecha en el siglo II antes de Cristo. Entonces, si de por sí ya es complejo, ¿no? Ver todas las leyendas de otras culturas, de tantos imperios que van a influir en el pueblo hebreo, más asumamos propia revelación. Yo digo que si hay un Dios, hay que asumir que se manifiesta. Entonces hay que asumir que el pueblo hebreo tendrá su propia inspiración divina y que usan relatos de lo que ya conocen, pero que además toda la Biblia como la conocemos es una traducción que se hizo al griego en el siglo II antes de Cristo. Entonces, pues esto ya se lo sigo contando. La semana que entra, nada más cierro con un tema muy interesante, porque llegar al tema de diluvio y Noé, que tiene mucho que ver con los chakras, es bien interesante. Es decir, ver los mitos fundamentales de este pueblo hebreo, para, ya una vez que hayamos vuelto al Medio Oriente, ya se están gestando ahí otros cultos muy interesantes, como los misterios de Mitra y los misterios de Isis. ¿Dónde está Gus? Y para que volvamos ¿Dónde a temas está Gus? egipcios, pues entender los misterios de Isis, ¿no? Y pues ya. Que aparezca ya, ¿no? ¿Qué quieres? Que aparezca Gus. Que aparezca Gus. Es que no se haber dado cuenta que tú desilenciaste los micrófonos y ella está tranquila. Ah, bueno, es que Se ve que iba a que no aparece. silenciar, que yo Me iba a estaba hacer pelando la pensamientos. clase, por lo Pero mismo. bueno. No está haciendo nada de caso. Sin ni caso Pues así estaba las haciendo. cosas. Entonces, la semana que entra seguimos con el tema de los principales ¿Qué no me lo quitas? lo egipcio, lo persa, lo babilónico, lo bíblico, el tema del pacto del arcoíris, No, Daya. que ver con otros mitos, y tratar de entender la simbología de la estrella de David, que no deja de ser muy interesante, y la relación que tiene con la masonería, que también es muy interesante, y cómo todo esto viene finalmente de Egipto, para volver a Egipto, ¿no? Hay que regresar a donde empezamos. ¿Sale? Muy bien. Perfecto, Oye, muy bien. Bueno, yo tengo una duda, bien estúpida, pero ¿por qué dígame. no cantamos en las mañanitas que las canta el rey David? ¿Tú sabes? Ya sé, No te ves estúpida, sino profunda. No, yo tampoco sé. Muy profunda la pregunta. Creo que el rey David cantara las mañanitas, la verdad. No, quién sabe. No tengo idea. Y No se sabe su misterio. No sé, yo creo que a estas alturas del partido, Espérate. nadie lo sabe. Pero bueno, pues a ver. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, Gracias. pues nos vemos. Muchas Nos vemos la gracias. semana que viene. Chao. Hasta luego, Bye, gracias. Bye. Bye. Qué horror.